estado ya anunciando, y lo pasé para acá porque estábamos todos arrinconados las semanas anteriores por el retiro de jóvenes y por lo que tuvimos de matrimonio. Pero cuando Jesús está hablando, hermano, en Mateo 24, está hablando y diciendo algunas cosas que los discípulos no entienden, y entonces vienen los discípulos y le hacen 3 preguntas importantes, pero una cosa, mire, él le responde las 3, y ahí está en Mateo 24, usted la puede buscar, pero a mí me llamó la atención, y quiero que sepamos bien esto, porque es nuestra esperanza, es el punto, oiga, es el punto de nuestro llamado, es lo que Pablo decía, esta es esa esperanza, bienaventurado, este es el supremo llamamiento. ¿Cuántos fueron llamados con Jesús? Todos, ¿verdad? Pero no te hicieron un llamado para ser salvo, para que dejes de hacer lo que estabas haciendo y vengas a vivir una vida santa aquí. No, ese es un paso del supremo llamamiento que te hicieron, y el llamamiento es, y se llama arrebatamiento, y es que nos vayamos de aquí. Que no seamos partícipes, hermano, de la ira que vendrá, así como dice su Biblia. Porque en 1 Tesalonicenses 4 dice que nosotros no fuimos preparados para ira, sino que el infierno y la tribulación fue creado para otra, no para la iglesia, no para usted y para mí. Y entonces aquí viene y le pregunta, ¿cuándo sucederá esto? Lo cual él le responde, pero no me voy a meter a eso, sino que le dice, ¿cuál será la señal de tu venida? Esa palabra venida dice en el original parusía, ahí está, ahí, en esa palabra, en la definición de esa palabra, ahí se confunden todos, diciendo que el arrebatamiento es la segunda venida. Y esta palabra parusía quiere decir, lo vamos a tener que estar hablando, se lo voy a repetir, hasta que, hermano, hasta como me hicieron a mí, hasta que lo sueñe, hasta que ya lo tenga en mi mente dibujado. Esta palabra parusía significa un advenimiento, significa un acercamiento, no una venida, un acercamiento. Y entonces por eso dice la Biblia que cuando suene la trompeta de Dios, dice que nosotros nos reuniremos con Dios. ¿Dónde? Entonces, ¿vino Dios o no? Se quedó, se acercó. Pero cuando habla de la segunda venida, dice que va a venir montado en un caballo blanco, vestido de gloria, y en su muslo va a decir Rey de Reyes, Señor de Señores, y va a tener un báculo de hierro, y va a regir. Dice que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos, y se van a partir en 2. ¿Ha leído esa parte usted? Entonces no es la misma venida cuando venga en gloria a pisar sobre la tierra, que cuando toque la trompeta y nos llame para Él. Eso es parusía. Y cuando venga a pelear, eso es epifanía, se llama. Pero no me quiero meter a eso, sino que ¿a cuál tenemos que ir nosotros? ¿Cuál quiere ir usted? La epifanía va a ser hasta después de la gran tribulación. No sé si usted se quiere quedar a esperar. Le dejo mi carro, le dejo mi casa, todo si se quiere quedar. Pero si quiere venir conmigo, que yo sé que sí, tenemos que saber cuáles son esas señales. ¿Qué señal? Hermano, ¿cómo sabemos que se está acercando esto? Y entonces Jesús, ya perdí mi alma. Cuando le preguntan eso, Él responde de una manera muy peculiar. Y es por lo cual vamos a sumergirnos en esto para que yo le pueda explicar lo que le quiero decir. Mateo 24, 37, ahí en ese mismo capítulo, y en el 39, Él empieza a responder y le dice, oiga, como en los días de Noé, así será la parusía, la venida del Hijo del Hombre. Entonces le dijo, Señor, ¿qué señal esperamos para cuando tú no vengas, cuando tú te acerques? Como en los días de Noé, así va a ser mi venida, mi parusía, no mi epifanía. ¿Está conmigo? Porque después dice, si usted lee el libro paralelo, es Lucas 17, dice lo mismo, solo que dice, y como los días de Lot. Pero con Lot no hubo agua, hubo fuego. Esa es la tribulación, la gran tribulación. Son otros 20 pesos. Lo que le quiero decir es de que Jesús le dice, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la señal de que Él se está acercando? Porque vamos a empezar a vivir los días de Noé. Porque vamos a empezar a vivir las cosas que Noé vivía de alguna manera u otra. ¿Me estoy dando a entender? Entonces fíjese,
En Génesis capítulo 6 empieza a contar todo el relato del diluvio, todo el relato de Noé. Y lo primero que dice es que en los tiempos de Noé, dice que los hombres se empezaron a multiplicar. Y eran violentos, eran inmorales, todo el corazón del hombre tendía hacia mal. ¿Lo ha leído? Y dice que lo que pasó en ese tiempo, mire qué peculiar lo que pasa. Que dice que los hijos de Dios, que tienen un nombre especial que se llaman Beneja Elohim, no son ángeles, son Beneja Elohim, es otra estructura creacional, no es los ángeles, ¿ok? Sí, no lo quiero confundir, pero no nos confundamos. Dice que esos Beneja Elohim bajaron y vieron que los Beneja Adán, los hijos de Adán, las humanas, eran hermosas y se metieron con ellas. Mire qué inmoralidad hubo. Ya no solamente había inmoralidad en la tierra, sino que hubo una mezcla genética, hubo un contacto extraterrestre. ¿Está conmigo? Bueno, cuando hablo de extraterrestre no se me asuste, ¿va? ¿Sabe qué quiere decir extraterrestre? Fuera de esta tierra, ¿va? Así que usted y yo somos los primeros civis. Si nosotros no somos, dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la Biblia. Yo por eso me rapé. Y yo, si me van a decir, que me digan bien. Nada, te jugando, ¿ok? Lo que se ve en ese momento es que tienen contacto los extraterrestres con los humanos, y no solamente eso, sino que dice que después de que se unieron estas dos razas, estas dos estructuras creacionales, dice que dieron a luz unos que se llamaban los giborins, que dice que eran hombres de renombres, oiga, por decirlo así, eran mitad, tenían una genética mezclada. Y dice la Biblia, usted lo puede leer, que también habían gigantes, y a eso le llama Nephilims. Yo diría, ¿de dónde salieron? Esos son otra estructura creacional. ¿De dónde vinieron? Entonces, ¿qué es lo primero que hay en Génesis? Una mezcla entre la creación humana con otras creaciones. Ahora, ¿cuál es la señal de la parucía del Señor? Como los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Contacto con los extraterrestres. ¿Está conmigo? Los extraterrestres empezaron a bajar, y ahora últimamente, hermano, yo no sé por qué, no sé si porque he estado estudiando este tema o qué, o porque Marvin me contás mucho, fíjate, no sé si por eso, pero hermano, en donde voy me toco que vieron un platillo por acá, que ahora se van a desclasificar unos files que hay de la NASA de Roswell, que Rusia le dijo al presidente de Estados Unidos que él iba a desclasificar todos los secretos de Estado que tenía, y Obama le dijo, si tú lo desclasificas, yo también. Y yo digo, si no hay nada que desclasificar, ¿para qué voy a decir yo que voy a sacar algo que no tengo? Quiere decir que tiene un montón de cosas, ¿no cree usted? Claro, no le estoy contando nada nuevo, porque yo sé que no somos los únicos en esta creación. Si Dios es un Dios multiforme, es un Dios, hermano, que no se le acaban las ideas. ¿Dice amén? ¿Me está dando a entender? Ahora, fíjense, esto es lo que le digo, miren, los hijos de Dios, estos son los Beneja Elohim, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Y ya le conté lo que pasó. Pero lo que me llama la atención es que si estamos cerca de la parucía, tendría que estarse dando un movimiento acerca de esto aquí ahora. Y cuando uno se pone a investigar todo eso de los extraterrestres, me empecé a dar cuenta que hay una nueva ciencia de estudio que se llama exopolítica. Yo no sé si usted lo ha oído, pero usted lo puede buscar. Todo lo que le estoy diciendo se puede buscar. Hasta puede estudiarlo si quiere y diplomarse de eso. Pero obviamente no todos los países lo tienen, pero los países más importantes, Estados Unidos, el Vaticano, España, Rusia, todos ellos tienen un departamento de exopolítica. ¿Qué es exopolítica? Exopolítica se define como la nueva disciplina científica, oiga, que estudia los aspectos políticos de la interacción entre las diferentes civilizaciones extraterrestres y humanas en la Tierra. O sea, que mire hermano, yo lo que le quiero decir es esto. ¿Usted cree que es gratis tener en un país un departamento de esos con gente que haga esto? ¿Crees que lo pagas vos y yo con los taxes? ¿Por qué gastar dinero si no hay extraterrestres? ¿Para qué me voy a poner a hacer bulla si no hay nada? ¿O será que ya saben que hay?
Y ahora los avistamientos están creciendo mucho más. Entonces dijeron un departamento especial que se dedique a las comunicaciones extraterrestres. Y eso estoy dejando, mire, le estoy dando lo que es palpante. Usted lo puede ir a verificar donde usted quiera, lo puede verificar. En la librería, en el internet, porque también hay payasadas. Hay que tener cuidado que busca uno, que también hay payasadas. Pero digamos, estoy dejando aparte miles de testimonios de mujeres, de hombres que dicen que fueron llevados y que de repente quedaron embarazadas, que al hombre le quitaron su semilla. Bueno, búsquelo usted, pero esa me cuesta más creerla. Como yo soy bien incrédulo, solo a Cristo le creo yo. Pero hermano, yo sé que es posible porque ya sucedió antes. Y entonces ahora lo que me da mi cosa y me empieza a poner preocupado por decirle, por avisarle, por ser el centinela que le diga: estamos en los últimos tiempos y el que ha de venir se acerca y viene por su iglesia, y por una iglesia pura y sin mancha, hermano. Y entonces, ¿será que ya empezamos a vivir los días de Noé? Le preguntaría yo digo que ya. Yo creo que los gobiernos, y no por hablar mal de él, pero por ellos, porque bendecimos donde vivimos, para que si no nos tengan paz mientras nos tengan aquí. Pero tenemos que saber de que esa gente esconde cosas para que no haya un shock en la sociedad, para que no haya un temor que todos perdamos el control y se rompa la estructura que ellos han creado por tiempos. ¿Me están a entender, hermano? ¿Está aquí conmigo? De esto estuvimos hablando el viernes ahí con todos los hermanos, un poquito. Entonces, ahí le puse una cita, porque ahí se pueden ver que no solamente hay humanos, sino que, digamos, en Job capítulo 38, ahí aparecen los Bene Elohim otra vez. En Job capítulo 1 vuelven a aparecer ahí. Cuando ustedes se acuerdan la historia, cuando Satanás, que Dios lo reprenda, se presenta delante de Dios para decir que haga pedazos a Job, ¿se acuerdan? ¿Quiénes se estaban presentando? Los hijos de Dios, los Bene Elohim. Otra estructura creacional como la que les estoy diciendo que bajó aquí. Va. ¿Me están a entender con lo que les digo? ¿Está aquí conmigo? Va. Esto no es la primera vez que pasa, hermano. Esto de tener contacto con otras estructuras creacionales no es la primera vez que pasa. Con Lot, cuando llegaron a visitar los dos ángeles, ¿qué le decían los hombres a la puerta? Sácalos, que queremos tener relaciones con ellos. Pero yo digo, ¿cómo sabían ellos? Porque Lot les dijo: ¿saben qué? Tengan a mis hijas. Y ellos dijeron: no, queremos a esos. ¿Cómo sabían que eran ángeles? ¿Cómo sabían la diferencia? ¿Me están entendiendo con lo que estoy diciendo? Esto ya habían tenido. Por eso el olor de su pecado llegó hasta las narices del Señor y bajó a ver, a confirmar, y después mandó fuego del cielo. Pero no estoy hablando de los días de Lot, estoy hablando de los días de Noé. En los días de Noé había contacto con los extraterrestres. Ahora nuestra sociedad se está preparando para un contacto extraterrestre que es, oiga, eminente. No vayamos a asustar, no hay que perder la paz. Esto solo nos avisa que Dios está a la puerta para venir por nosotros. Y así como en los días de Noé vino el juicio, pero solo hubo uno, solo los que estaban en el arca se levantaron. Ese mismo juicio significó la salvación para otros. Así que cuando usted oiga las cosas que empiezan a pasar, significa para nosotros ¿qué? Salvación. Y para los que se han de perder, perdición. Pero para nosotros no significa volar con él. Dice amén. No, vamos a tener que comprar una Susana para que quiera volar, ¿no? Porque no. Miren la fotita que te encontré. Qué feo, ¿verdad? Me gustó porque dije: ay, qué feo sería, ¿eh? Imagínense el impacto que sería, hermano, en nuestra sociedad, ver en la tele así que uno extraterrestre y un hombre estén dándose la mano y haciendo un tipo de política. No sería un impacto. Eso sabe dónde lo vemos, en las películas. Y yo digo, ¿de dónde sacan estos tanta onda? Y por eso no lo tienen bien velado. Pero no lo quiero. ¿Quién está asustado aquí? Levante la mano para que ore por él ahorita. Hermano, se después voy a ver por él. Nada. No lo quiero asustar. Le quiero decir, mire qué similar
que es similar. En los días de Noé, con tal. Y en estos días, ahora, el pueblo, la raza humana se está preparando para tener contacto. Hay un estudio que se especifica para tener comunicación, para establecer una relación con otras estructuras generacionales que no son la raza humana. ¿Qué más había? Génesis 6:4 dice: y había gigantes en la tierra, oiga, aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, oiga, y ellas le dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces fíjense que hubo una mezcla genética, hubo una manipulación genética, porque entonces venía una semilla que no era humana y se metía en un vientre que era humano, y salía un poderoso, salía alguien con una genética diferente, era con una genética mezclada. ¿Sabe qué pienso yo? Que los griegos, ya ven que tienen su mitología griega, y el punto de ellos es casi lo mismo, que los dioses interactúan con los humanos y se mezclan, y de repente sale Hércules, ¿verdad? Que es mitad hombre, mitad Dios. Bueno, Dios con minúscula, ¿verdad? Con otra creación. Y entonces, ¿qué? Hércules es la mamá de los pollos en la tierra, ¿verdad? Así que no. Y oiga, y no voy a decir esto, no, esto es de Dios, porque Dios es lo que hizo, depositó su semilla en ti. Por eso ahora tú ya no eres de aquí, aunque vivas aquí. Pero el diablo imita para mal, no imita para bien. ¿Me estás entendiendo con lo que le digo? Hermano, esos oídos también, ¿me estás entendiendo? No se asuste, hombre, ahorita que sale no va a haber nada, ni un ovni. Pero miren lo que había entonces, aparte de contacto con otras estructuras, lo que había también era manipulación. Empezaron a ver cosas que no tenían una genética humana pura. Por eso Dios le dijo a Noé: tú sos el único perfecto en qué. Usted no lee Génesis, hasta el 6 hubiera leído hoy por lo menos, hombre. Perfecto en tus generaciones. Fuiste el único que no te manchaste, que tu genética está limpia. Y entonces usted me dirá: y hermano, ¿será que estamos viviendo esto? Yo le pregunto a usted: ¿estaremos viviendo ya la manipulación genética? ¿Estaremos jugando ya con genéticas? Toda la genética está en el ADN del humano. Y ahora los científicos están agarran un genio humano de una oreja y se lo inyectan a una rata, y la rata nace con la oreja en la espalda. Y ellos dicen: no, esto es algo impresionante, porque ahora ya la gente, si vos necesitas un trasplante de oreja, no tenés que esperar. Jalamos una rata al laboratorio. ¿Me están entendiendo? Mire, hermano, yo quisiera contarle todo lo que digo, pero no me va a perder el tiempo. Pero digamos, dice que hace rato llevan experimentando por esta misma causa, que hay gente con dinero que se está muriendo porque no hay trasplantes. Entonces lo que hicieron, empezaron a probaron con cabras, probaron con caballos. La cosa es de que el tamaño no era similar, no era simétrico con los órganos humanos. Entonces se dieron cuenta que el que tiene los órganos más cercanos a los humanos son los cerdos. Y entonces lo que hicieron fue intentaron con los cerdos, y sí cupieron, o sea, sí eran del mismo tamaño, pero hay algo entre nosotros que rechaza algo que no sea nuestra genética. Entonces, ¿sabe qué empezaron a hacer? Agarraron un gen humano y lo pusieron en un cerdo, para que el hígado del cerdo fuera humano. O sea, tuviera todo aquello para que cuando se lo pusieran a un humano, no lo rechazara el humano. ¿Me están entendiendo, verdad? Y eso es manipulación genética. Entonces ahora va a haber gente, bueno, le voy a hacer un chiste, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué? Si me ponen mi oreja soy un humano con oreja de rata, con hígado de coche. ¿Se da cuenta? Dios lo puso todo en su lugar. Dios lo puso todo en su orden, y los humanos, por mucho que aquel compadre de la evolución quiso pegar, siempre había un eslabón, digamos, ponía todas las cadenas, y ya cuando iba a llegar con los humanos y los iba a juntar todos, nunca encontraba. O sea, eso se llama el eslabón perdido. Nunca encontraba eso que hacía el clic. Nunca lo encontraron, hombre. Lo que no encontraron es de que son diferentes.
son paralelos. Por eso no hay nada que los junte. Probaron con monos. Hermano, te estoy diciendo yo que esto desde los 1870 y algo estamos haciendo esto. ¿Está conmigo, verdad? Entonces, yo le pregunto, ¿será que estamos ya manipulando la genética? Ya hay manipulación. Yo me recordé y lo apunto ahí, y me recuerdo que cuando estaba leyendo el libro de Números, dice que cuando fueron Éxodo, cuando fueron a espiar la tierra de Canaán, regresaron los dos espías, ¿te acuerdas? Regresaron con un racimo de uvas que lo tenían que cargar entre dos. ¿Usted ha visto algunas uvas de ese tamaño? Uvas que parecían tomates o manzanas. ¿Cómo iba a cargar un racimo de uvas entre dos? Imagínense qué tamaño son, yo le pregunto. Y dice que cuando llegaron a conquistar, habían gigantes, que no eran humanos, eran gigantes, eran néfilis. Yo me imagino que esta raza, esta otra estructura, esto es mi pensar, una estructura generacional vino y ellos estaban jugando con la genética y hicieron los alimentos más grandes, como ahora. Usted sabe que hay gente que hace los animales, ¿verdad? Los alimentos más grandes. ¿O no ha visto, hermano? Solo soy yo el que... Mire, yo nunca lo había visto y me metí a investigar ayer. Como le digo, así como hay payasadas, hay, hermano, información que te explican el proceso de cómo lo hicieron. De gente científica, pero digamos aquí en Estados Unidos es bien limitado eso, pero en otros países no. Ahora, lo que me llamaba la atención es de que ahora en nuestro tiempo se está dando un problema que se llama alimentos transgénicos. ¿Lo ha oído? Ahorita es la moda. Todos están alegando acerca de eso. Porque no hay ni un alimento, si usted no lo compra orgánico, que sea natural. Todo está manipulado en su genética. Todo. ¿Quién ha oído de eso? Levánteme la mano. ¿Por qué creen que ahora en las tiendas hay orgánico y otra cosa que no es orgánico? Todo lo que nos comemos ahora está manipulado con la genética. Lo que hacen, y ahí le puse la foto de una célula, sacan lo que quieren de esa célula, la particularidad de esa célula, que quieren y la meten entre otras.